Soy el que nunca aprendió. Le voy a faltar respeto, perdóneme. Cierre los cantos. Cierre los cantos. No me lo falte. Cierre los cantos. No me lo falte. Cierre los No cantos. me lo falte. ¡Cierre la argolla! Y se lo digo así. ¿Sabe cuántas veces me han querido asaltar a mí, señora? Y me he librado. Me han puesto calibres 39 en la 100. Mentiste, calibre 39, deje de mentir. Usted es un mitoso. Calibre 66 una vez me pusieron acá. Madre ¿Sabe mía. cuál es la desventaja de tener la ventanilla abierta? Los tosquitos que entran a la noche. Para eso, señora, tenemos el pop. Este que lo tira así. Así. Chau, tosquitos. No queda ninguno. Ricky Papa. Y me gusta el rock. Eso que acaban de ver, para quienes todavía no se enteraron, cosa que sería muy raro, es el tráiler, el segundo tráiler de la peli que acabamos de sacar hace muy poco tiempo. Mucha gente ya la vio, mucha gente ya la consiguió, ya la compró. La verdad que estoy agradecido con todo el mundo, estoy muy feliz. Para los que todavía no la vieron o no sabían que había sacado una película, bueno, la peli está, ya está para comprarla, la pueden comprar acá en el enlace que está en la descripción de este video. Simplemente tocan ese enlace, ponen pagar, continuar y los manda automáticamente a la película sin más rodeos, sin más vueltas. Pagás, continuás y estás en la peli. Ahora sí nos ponemos un poco serios porque la historia que voy a contar es una anécdota, pero no es una anécdota cualquiera. Es la anécdota de mi peor parálisis del sueño que tuve en la vida. Y no estoy exagerando. Fue hasta ahora, y espero que nunca más se repita, la peor parálisis del sueño que tuve en la vida. La historia sucedió hace relativamente muy poco. Yo tenía unos 26, 27 años. O sea, esto fue hace 3 o 4 años como mucho. En esa época yo recién empezaba a mudarme con mi novia. Estábamos buscando casa y habíamos encontrado una casa muy linda en una parte de la ciudad donde había como una especie de colina gigante. O sea, cuando digo colina gigante me refiero a que las cuadras obviamente acá son, menos en el centro obviamente, calle de tierra, la mayoría de todas las calles. Entonces esta era una calle, una cuadra que empezaba así, digamos, recto, iba subiendo y al final de la esquina ya no había más cuadras más adelante, había todo monte, todo campo, pero en la esquina, en la última casa, que era donde yo justamente había alquilado, ¿no? Era como una montaña, la cuadra iba subiendo lentamente y en la punta tenías ahí como el cabezón, ¿viste? En la montañita, acá, en la montaña más alta, ahí estaba mi casa. No es que yo justamente fui a elegir la casa en esa montaña, en esa colina, que después se volvió bastante tenebrosa, por cierto, y hasta yo le puse de nombre la colina de la muerte. O sea, cada vez que iba a visitar a mi vieja y me terminaba yendo a mi casa, le decía, bueno, ya me voy para la colina, nos vemos. La colina de la muerte, ¿entendés? O sea, yo ya estaba psicológicamente mal. Encima, no saben lo que era ponerle una tormenta en esa casa. O sea, había unos ventanales de paño fijo gigantes y se veía hacia afuera. No tenían postigo, nada, simplemente era vidrio. Entonces, al estar en una colina alta la casa, una tormenta a la noche, era tipo ver los truenos, pero como si estuvieras prácticamente en el medio de la tormenta. Era súper tenebroso, se te cortaba la luz, todo, no. Era horrible. Pero bueno, la anécdota no tiene que ir tanto para el lado humorístico, si bien esta parte es graciosa. No se va a un lugar tan humorístico porque justamente de por sí la casa era bastante tenebrosa y termina pasando algo muy horrible. Nosotros alquilamos esa casa con mi novia y la alquilamos más o menos en época de invierno, ¿no? La habremos alquilado, no sé exactamente, pero ponele que fuera junio, no sé, junio, julio. Era una casa que obviamente al estar en un lugar que no había gas natural por la zona, había que estar continuamente prendiendo la salamandra, teniendo leña cerca porque si no te cagabas de frío. Entonces pasamos demasiado frío en invierno. Ya literalmente el primer invierno nos queríamos ir de esa casa. Pero cuando pasó toda la época de invierno y empezó a llegar la primavera / verano, se empezó a acercar el calor, empezamos como a decir, bueno, che, pará, no está tan mal. Ya hacía calorcito, estaba lindo. Entonces, en cierto punto se empezó como recién ahí a disfrutar esa casa, ¿no? Como que la empezamos a vivir recién ahí. Entonces mi novia en un momento me dice, che, mirá, ¿te jodes si invito a mi familia a que vengan, no sé, 1 semana, 2 semanas a quedarse? Y yo le digo, no hay problema, que vengan. Lo que pasaba era que la familia vive en otra ciudad. Entonces, en verano solemos invitar a la familia de ella que venga. Entonces, como era una casa relativamente grande, en realidad lo único grande era el comedor y la cocina. Después tenía una sola habitación y un baño. Digamos, el comedor era grande y la cocina, dentro de todo también, tenía mucho parque atrás. Entonces era una casa que se podía compartir entre varios. Listo, dicho y hecho, a los pocos días viene la familia de mi novia a parar acá
casa. La familia de mi novia dormía en el comedor, en una especie de somier enorme que había, que era de 2 plazas, se lo compartían. Y después quedaba una camita chiquita de una plaza que, bueno, me la compartía yo con mi novia para, digamos, dejarle la cama grande a ellos. Entonces dormíamos ahí como medio apretados nosotros dos en la cama de una plaza y en el comedor la familia de mi novia. Resulta que la casa, la habitación donde nosotros dormíamos era una habitación al fondo. Toda la casa estaba de este lado y la habitación había que pasar un pasillo y acá tenías la habitación, ¿sí? Era como que la habitación principal estaba recontra separada del resto de la casa. De este lado tenías la cocina, el comedor, la salida al patio, el baño, todo acá. Y después tenías un pasillo y acá en el fondo, ¡pum!, la habitación. Una mañana me despierto, la camita de una plaza, es como que empiezo a escuchar un sonido muy particular y ahora van a entender por qué. El sonido era este, escuchen. Por ahí no sé si se va a escuchar bien, pero el sonido era... Sonido de chancleta en el piso, sonido de chancleta de abuelo. No sé si alguna vez algún abuelo de ustedes habrá usado chancletas y medio que arrastraba los pies, ¿sí? Empiezo a escuchar ese sonido todo el tiempo en la oreja, durmiendo. ¿Qué pasa? Resulta que ese sonido me era muy familiar a mí, demasiado familiar, extremadamente familiar, porque cuando yo era muy chiquito vivía con mi abuelo y mi abuelo todas las mañanas, 5:30 de la mañana, se levantaba a trabajar. Entonces imagínense que si él se levantaba a 5:30, digamos era el primero en toda la casa en levantarse, entonces era muy común cuando yo era chiquito escuchar, mientras vos dormías, el chancleteo, ¿sí?, de mi abuelo paseándose por la cocina, haciéndose el mate de la mañana, preparándose para salir para la oficina. Era normal escuchar ese chancleteo tempranito donde había un silencio bárbaro y era muy fácil con ese silencio y esa tranquilidad de esa hora escuchar el chancleteo de mi abuelo, ¿sí? Era muy fácil escucharlo. Entonces, claro, de tantos años de que mi abuelo se levantara temprano para laburar y qué sé yo, y escuchar el chancleteo, a mí se me grabó ese sonido. Entonces esa mañana, escuchar ese chancleteo tan particular y tan grabado dentro de mi inconsciente por mí, era algo muy extraño. Estás escuchando un ruido que te suena familiar, pero te suena familiar de una época, de una persona que ya pasó y que ya no está. Entonces, en mi cabeza, por alguna razón, ese sonido activó una cierta serie de recuerdos que empiezan a provocarme que se me empieza a endurecer todo el cuerpo, se me empieza a endurecer todo el cuerpo, se me empieza a endurecer todo el cuerpo. Era de día, o sea, hay un momento que abro los ojos, puedo ver por la ventana de la habitación que ya era de día y tenía el cuerpo completamente rígido. Lo único que puedo hacer es mirar sin mover la cabeza, ¿sí? O sea, simplemente podía ver lo que mis ojos veían desde esa posición. Y sigo escuchando el chancleteo de mi abuelo. De repente estoy acostado, forzando la situación, porque ustedes saben muy bien, y más a los que les pasó, que cuando alguien tiene una parálisis del sueño, lucha contra eso. No es que dice, me quedo así y ya se va a pasar. No, uno está desesperado por salir de esa parálisis, peleando por dentro para desatarte, por así decirlo. Entonces yo estaba descontrolado, tratando de salirme de esa parálisis. Mi novia pegada a mí, completamente dormida, no había chance ni de que la toque con el codo, porque no me podía mover, o sea, no había manera. Y sigo escuchando ese chancleteo allá en el comedor. De repente yo mirando para arriba, completamente paralizado, y aparece acá, viene y aparece mi abuela, no mi abuelo, mi abuela, aparece, se para al lado de mi cama, yo acostado, la miro, me mira y me dice, ¿por qué tenés tanto miedo? Todos tenemos miedo. Y yo me empiezo a desesperar, me empiezo a desesperar. Quiero llorar, quiero gritar y de repente se me suelta todo el cuerpo, me levanto y me quedo completamente muerto de miedo, sentado en la cama. Desperté a mi novia, desperté a todo el mundo, hice un quilombo de la zamba. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué te asustaste porque apareció tu abuela? Bueno, hay una parte que no les conté de todo este contexto. Cuando yo estaba acostado en la cama y mi abuela se acerca a mí, me mira desde arriba completamente paralizado y me pregunta por qué tengo tanto miedo, lo que no les conté es que mi abuela, hace menos de 2 meses, había fallecido. No podía asimilar estar viéndola al lado de mi cama y encima me mira de una manera y me habla de una manera que no era mi abuela, ¿me entendés? O sea, era mi abuela, pero era mi abuela como intentando asustarme, como intentando darme miedo, casi de una manera amenazante, diciéndome, ¿por qué tenés tanto miedo? Yo no sentía que era mi abuela. Sí, se veía como mi abuela, parecía mi abuela, pero mi abuela nunca me hubiese querido asustar así, ni hacerme sentir el miedo, el pánico y el terror que yo sentí en ese momento. Se los aseguro que no.
Cuando yo logro liberarme en el momento de la parálisis y me levanto y la levanto a mi novia y empiezo a despertar a todo el mundo, obviamente la imagen de mi abuela desaparece y yo automáticamente entiendo que eso que había aparecido ahí no era mi abuela. No sé qué era, no sé quién era, no sé ni siquiera si fue real, pero se vio muy real, pareció muy real y que me hizo pasar un momento de pánico tremendo, me lo hizo pasar. Ahora, ¿qué era el sonido de las chancletas en el comedor? Esa mañana se ve que la mamá de mi novia estaría levantada por alguna razón, no sé qué estaría haciendo, y usaba unas chancletas de goma que a ese horario se escuchaban demasiado clarito porque, como te dije antes, vivíamos en una casa donde había mucho silencio a la mañana porque no pasaban autos, etc. Entonces la mamá de mi novia evidentemente empieza a caminar a la mañana haciendo ese sonido y evidentemente el sonido fue tan idéntico al sonido que yo vivía de chico que por alguna razón me activa algún recuerdo o alguna sensación, y como era tan constante, porque se ve que la mamá de mi novia estaba dando vuelta por el comedor, estaría, no sé, organizando algo, haciendo alguna cosa, entonces yo seguía escuchando el... No sé por qué se termina convirtiendo en una parálisis del sueño. Ahora, si el chancleteo cuando yo era chico era de mi abuelo, no de mi abuela, ¿por qué aparece mi abuela al lado? Yo calculo que eso tuvo que ver con que su fallecimiento había sido hace muy poquito y yo evidentemente lo tenía grabado, clavado en la mente, y no sé por qué aparece su figura en vez de la de mi abuelo. Ahora, ¿por qué aparece para darme pánico, para asustarme? Porque uno podría pensar, bueno, pero la frase dentro de todo es bastante para apoyarte, ¿no? Como medio como para contenerte en el momento. ¿Por qué tenés miedo? Como diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué tenés miedo si todos tenemos miedo? La frase parece contenedora y parece una frase que vos decís era para ayudarte a no pasar miedo en ese momento, ¿no? Pero mi abuela estaba parada al lado de mi cama, así, al lado de mi cama, me miraba a mí con la cara completamente seria, con la cara transformada, con una cara como ¿cómo decirlo? Como de alguien que ya no tiene el alma dentro, ¿viste? Estaba como así, como vacía, ¿viste? No era mi abuela, no era mi abuela. Entonces yo en el momento, a pesar de que la frase parecía que era para contenerme, logro darme cuenta que no es mi abuela, y cuando la veo parada al lado mío, pegada a la cama, al borde de la cama, con la cara acá, me doy cuenta que mi abuela no me haría una cosa así y empiezo a desesperarme porque encima se veía como mi abuela, y aparte el shock de saber que ya mi abuela había fallecido hace muy poquito y que no podía nunca ser mi abuela porque ya no estaba con nosotros. Entonces todo ese shock en el momento, empiezo a intentar gritar, me desespero, quiero romper esa fuerza que te tiene paralizado. Mi novia pegada a mí y no podía ni siquiera intentar que se despertara, no había forma, y mi abuela seguía pegada a la cama mirándome y preguntándome por qué tenía miedo. Cuando empiezo a hacer memoria y a entrar en razón y empezar a pensar en lo que pasó, porque uno cuando tiene un shock de estos se sienta en la cama y lo primero que hace es repasar lo que acaba de suceder. Cuando pasa eso, me doy cuenta, esa mi abuela no fue. O sea, parecía mi abuela, era el cuerpo de mi abuela, la cara de mi abuela, la voz de mi abuela, porque encima es tan real que hasta el sonido de la voz es idéntico. Supongamos que eso fue una aparición real de mi abuela que vino a verme, no sé, supongamos que esas cosas existen, no lo sé, no puedo saberlo, soy un ser humano común igual que ustedes, no tengo las respuestas a todas las cosas, pero supongamos que eso realmente era mi abuela y vino a verme. No lo creo porque, te repito, mi abuela nunca me hubiese hecho pasar por una situación así. Así que no sé qué era eso, no sé qué quería, no sé por qué estaba pegado a mí al lado de la cama, no sé por qué utiliza la imagen de mi abuela para presentarse, pero fue la sensación más horrible de mi vida, y sobre todo porque, les repito, mi abuela hace 2 meses había fallecido y era todo muy reciente. Creo que si era algo medio maligno que quería, no sé, hacerme pasar un mal momento o algo por el estilo, si es que esas cosas existen, sabían exactamente la imagen de quién estaban usando, porque, te repito, lo de mi abuela había pasado hace muy poco, y haber usado la imagen de mi abuela en ese momento fue la jugada de algo o alguien que sabía cómo hacérmela pasar muy mal. Nunca me lo pude explicar y nunca me lo voy a poder explicar, nunca voy a poder saber quién era o qué era eso que se paró al lado mío, por qué utilizó la imagen de mi abuela, por qué el sonido de las chancletas que me hacen recordar a mi niñez cuando mi abuelo se levantaba temprano me produce la parálisis, y por qué esta
cosa que estaba utilizando la imagen de mi abuela, aprovecha la parálisis para acercarse a mí. No lo entiendo, no sé qué quería, qué hubiese pasado si yo hubiese seguido unos segundos más paralizado. No sé, tal vez no hubiese pasado nada o tal vez me hubiese dicho algo más. No lo sé y tampoco quiero saberlo. Pero esta es la historia de la peor parálisis del sueño que tuve en mi vida. En cuanto pasó el verano y empezó a llegar el otro invierno, automáticamente nos fuimos de esa casa. Esa casa era un desastre, era el terror en una sola palabra. Era un lugar muy difícil para vivir. Así que en cuanto el verano terminó de pasar, de hecho yo no dormí tranquilo nunca más. O sea, desde esa mañana en adelante yo no volví a dormir tranquilo, no volví a estar en paz dentro de esa casa. Y en cuanto llegó el otro invierno, ya... Si quieren saber de qué casa estoy hablando, pueden ir a ver estos videos que les dije, la History Time del payaso It, o el video de Me robaron la bici, que creo que lo grabé en la cocina de esa casa, o algunos vlog manija, creo que el del hombre ahorcado está hecho en esa casa. De hecho, si puedo, les voy a dejar algún fragmentito del pasillo que da a la habitación de esa casa, que creo que se ve en uno de los vlog manijas. Si puedo, se los voy a poner acá. Estoy frente al pasillo de donde sale el hombre ahorcado. El hombre ahorcado sale de ahí. Pueden ir a investigar esos videos y van a ver de qué casa les estoy hablando y se van a dar cuenta que parece una casa muy linda, pero había momentos donde era bastante tenebrosa. Gracias a Dios, vos sabés que no me volvió a pasar nunca más en la vida. Estamos ahora por lo pronto aquí en este lugar. Ya voy a poner una lucecita. Yo sé que el video estuvo flojo de luz. Pensé que con esta ventana iba a alcanzar, pero bueno, me viene toda la luz de este lado y de este lado no tengo casi nada. Así que bueno, nada, gente, ya saben, la peli acá abajo en el link de la descripción. Pueden comprarla para quienes no la vieron. Espero que la vean, que les guste. Muy emocionado por cómo viene. Es el 5.º día que la peli salió y ya está explotada, explotada. Les mando un abrazo grande, espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Mia Khalifa, quiero que sea